desmineralización, ¿cierto? Y acá estamos hablando y lo denominamos pH crítico, ¿no? Alrededor de 5.5, porque el pH normal, ustedes que han llevado bioquímica hace poco, no hace 30 años atrás. El pH normal, ¿cuánto es? 7 ¿cuánto? 6 puntos, 7 puntos, un intervalo. Cuando el pH es alrededor de 5.5 o menos, ya estamos hablando que entramos en el proceso de desmineralización. ¿Cierto? Y de acá un ratito vamos a ver un poquito de eso. Entonces, esta curva lo que representa qué es lo que sucede cuando uno se toma una Coca-Cola. Perdón por la Coca-Cola. Cuando uno se toma una gaseosa o algún refresco también, no necesariamente. ¿Eh? Dicen que un jugo de naranja tiene más azúcar que una Coca-Cola. No sé. Pero bueno, por eso que lo que recomiendan comer la naranja en lugar de tomar jugo. Pero bueno, cuando uno se toma una bebida azucarada, sin decir marca, ¿qué es lo que sucede en la cavidad bucal? Eso es lo que representa la curva, ¿no? Estamos acá, ¿no? Acá estamos, en una condición, tomamos el líquido azucarado y el pH va bajando, 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 y no baja tan lento, baja rápido. Vemos acá, por ejemplo, el tiempo. Ya, por decir que en unos 5 minutos baja rápidamente, incluso por debajo del pH crítico, ¿no? Y después empieza a recuperarse, ¿no? A recuperarse, pero toma su tiempo, toma un poquito más de tiempo, casi el triple de tiempo. Por lo tanto, tenemos un tiempo en que permanece debajo de la línea del pH crítico. Y esta zona que la vemos acá pintadita es cuando, ese es el área o el tiempo, el espacio en el cual va a actuar ese pH bajo y va a producir desmineralización. Eso se llama la curva de Stefan, como dice ahí, y dice cómo se comporta lo que es el pH y qué peligro eso representa para lo que es la pieza dentaria, ¿no? ¿Sí? Lo que es el inicio de la carie dental. Como vemos acá, cuando está por encima, predomina el proceso de remineralización. Cuando está por debajo del pH crítico, predomina el proceso de desmineralización. Son procesos que se realizan continuamente, pero puede predominar uno o el otro, y cuando estamos en esta zona, ahí es donde vamos camino a lo que es una lesión ferrosa. Bien. Bueno, el biofilm todos sabemos que es donde hay una serie de microorganismos con saliva pegados, adheridos, digamos, a la superficie dentaria, y que generalmente no es visible, a menos que se vuelva placa blanca, ¿no? Que es distinto. Y entonces, para poder enseñar al paciente, ustedes seguramente que hacen ese proceso de colorear eso y poder ver cómo eso se puede eliminar con el proceso de cepillado. Solamente para recordarnos, ustedes han visto muy bien en microbiología que cuando se forma la placa dentaria o el biofilm, no se forma así, plano, no se forma uniformemente en la superficie dental. No es todo del mismo grosor, por decir, ¿no? Algunos son zonas de más microorganismos, menos, más, menos. Donde se acumulan más microorganismos son las zonas en las cuales hay más contenido orgánico, ¿no? Acá está el esmalte, esos son los microorganismos del biofilm. Claro, mezclados con saliva y proteínas. Entonces, estas zonas son donde debajo hay más contenido orgánico. Y bueno, solamente recordar también que el biofilm con la placa bacteriana no es constante. En el inicio hay unos microorganismos que tienen un tipo de actividad. Poco a poco, mientras más antiguo es el biofilm, cambia el tipo de microorganismos y tienen otra actividad. Bien, entonces, hemos mencionado que los carbohidratos son el sustrato preferido de los microorganismos para que realicen sus procesos metabólicos. Pueden tener energía, pero en ese proceso hay que tener ácidos, ¿cierto? Y mejor para ellos que sean unos carbohidratos simples para que los puedan utilizar, ¿no? Y que se puedan degradar con las enzimas que tenemos en la temperatura.
glucosa, fructosa, maltosa. Parece que el preferido es la sacarosa, ¿no? La sacarosa. Pero lo que son los carbohidratos complejos, los almidones, son más difíciles. Son más difíciles, necesitan más tiempo para que puedan ver en resultados. Bien, y ahora ya un poquito terminando con la parte esta de lo que es la etiología. En el 2017, el Ministerio de Salud, ¿qué es lo que nos dice? Porque hasta esta época se enfocaba la caries dental como una enfermedad infecciosa, ¿no? Como una enfermedad infecciosa. Porque se decía que hay unos microorganismos, generalmente los streptococcus mutans, los streptococcus tuberinos, los lactobacillus, algunos actinomyces, que son los que van a ocasionar esta enfermedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se enfocaba como un proceso infeccioso, y transmisible, ¿no? Infeccioso y transmisible. Ahora no se ve así, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué cambiar si hay un montón de microorganismos que realmente tienen que ver con la caries? Porque normalmente en todo nuestro organismo, cavidad vocal, intestinos, cualquier parte del organismo, hay una serie de microorganismos, pero no necesariamente ocasionan la enfermedad. ¿Cuándo ocasionan la enfermedad? Cuando se altera la proporción o el tipo de microorganismos. Por eso acá dice que es una disbiosis, porque hay alteración entre la proporción y el tipo de microorganismos que hay. En ese caso es donde puede iniciarse la caries dental y producirse lo que es la infección, ¿no? Cuando predominan los microorganismos que son más cariogénicos. ¿Y cuáles eran las propiedades de los microorganismos cariogénicos? Acidógenos, acidúricos y algo más había, ¿no? No me acuerdo. ¿Qué es acidógeno? Forman ácidos. ¿Qué es acidúrico? Que siguen formando ácidos en un medio bajo de pH. Bien, entonces cuando predominan este tipo de microorganismos es donde se va a ocasionar ese desbalance que habla de disbiosis. Bien. Estamos mencionando que hay una serie de microorganismos que producen ácidos, pero en nuestro organismo también hay formas de contrarrestar el ácido, ¿no? Que se llaman sistemas buffer o sistemas de amortiguación. Orgánicos o inorgánicos. Entre los orgánicos, por ejemplo, tenemos lo que es la degradación de algunos ácidos fuertes en ácidos más débiles. Por ejemplo, en la fermentación o glicólisis anaeróbica, que es muy frecuente en el biología, lo que se produce es, por ejemplo, que se degrada la glucosa y se produce ácido láctico, ¿no? En las bacterias homofermentadoras, se degrada la glucosa, se produce ácido láctico y energía que los microorganismos utilizan. En los microorganismos heterofermentadoras se produce, aparte de ácido láctico, otros ácidos. Bien, pero hay algunos microorganismos, por ejemplo, en placa más o menos avanzada, como una placa de 10 días, por ejemplo, como la Veillonella, que lo que hace es degradar el ácido láctico en ácidos más débiles, como propiónico, acético, butírico y otros, ácidos menos fuertes. Y ese es un mecanismo de bajar el pH, no subirse, o sea, no tener el pH muy bajo, ¿no? De controlar el pH. El otro es, bueno, por lo general hemos dicho que los microorganismos utilizan los carbohidratos, pero también pueden utilizar las proteínas. Y lo que puede suceder es que a veces utilizan aminoácidos de cadena más larga y lo degradan por una serie de enzimas en aminoácidos de cadena más corta, ¿no? Como la arginina, ornitina, y liberan lo que es amoníaco y CO2. Y el amoníaco es de carácter alcalino, por lo tanto controla el pH, ¿no? Es otro mecanismo orgánico para controlar el pH natural
lo que es la urea. La urea es un metabolito de lo que son generalmente las proteínas, el metabolismo de las carnes, y que está presente en nuestra saliva a través del suco crevicular, a través del fluido estomacal. Entonces, esta urea se degrada también en amoníaco y CO2, y por lo tanto también controla el pH, porque dijimos que el amoníaco tiene carácter alcalino. Bien. Y además hay sistemas de control del ácido inorgánicos también, el sistema de los bicarbonatos o el sistema de los fosfatos, donde dependiendo de las condiciones se libera por entrada los iones de hidrógeno por esas moléculas, y por lo tanto eso tiene un carácter de poder controlar el ambiente más ácido o más neutral. Bien, hemos mencionado un poco lo que es la mineralización y desmineralización en este proceso. Y está en el esquema, creo que en práctica en algunos grupos también lo han mencionado, pero hemos mencionado hace un rato que cuando el pH está pH crítico o por debajo de esto, nosotros vamos a tener un aumento de la desmineralización. Pero aun cuando el pH está en condiciones normales, ya, cuando por ejemplo se sumerge una pieza dentaria en agua, bueno, a ver, tenemos acá la pieza dentaria, bueno, el esmalte, a ver, el esmalte es principalmente 95% sustancia mineralizada, ¿cierto? Un 4% aproximadamente es parte orgánica y un 1% agua, ¿no? Entonces, estamos hablando que este 90 y tanto por ciento es hidróxido de calcio. ¿De qué se compone? Calcio, lociones de calcio, lociones de fosfato, lociones, ¿cómo se llama eso? Hidroxilo, ¿no? Hidroxilo. Que están unidos entre ellos y forman el fosfato cálcico porque tienen cargas eléctricas como hemos distintas, entonces se unen con esas uniones debido a la carga eléctrica y forman este compuesto. Pero cuando se sumergen en agua, recordemos el agua, hidrógeno más OH, ¿no? Hidrógeno que es positivo más OH que es negativo. Si la pieza permanece largo tiempo en agua, va a haber movilización de iones. O sea, estos iones están unidos, pero no están pegados con ojo, ¿no? Pero están unidos y entonces se pueden soltar. Y el hidrógeno se puede unir con el fosfato, por ejemplo, ¿no? O se puede unir con lo que es el hidroxilo. Bueno, pero cuando la pieza está a largo tiempo en agua, entonces esos iones van saliendo porque están atrayendo por los iones del agua. Y entonces se va creando un entorno con la presencia de esos iones alrededor de la pieza dentaria. No sale mucho, pero sale. Entonces se forma una solución que se llama solución subsaturada. O sea, hay de esos iones, pero son menos en lo que son en la estructura dentaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay unas condiciones. Pero si nosotros estamos hablando que hay un pH bajo, y ese pH bajo quiere decir que aumenta la concentración de lo que son iones de hidrógeno, entonces esos iones de hidrógeno van a extraer mucho más lo que es iones de fosfato, mucho más lo que son iones de hidroxilo, y se van a unir con ellos, formando que, acá hay lo que ustedes pueden ver, si lo ven de ahí, se forma esos complejos de acá, ¿no? Hidrógeno unido más fosfato, lo llaman fosfatos primarios, fosfatos secundarios y ácido fosfórico, ¿no? Se forman. Y también se une el hidrógeno con la hidroxilo y se forma agua. Es decir, se forman esos compuestos y agua. Y ese es el proceso de
desmineralización. Extraer esto en forma, digamos, más acelerada, predominante, y es el proceso de desmineralización. Si pasa este entorno, porque nosotros nos cepillamos, no sé, de repente nos enjuagamos con flúor, entonces aumenta el pH y entonces nos ubicamos en la zona de remineralización, porque el entorno, en lugar de ser suprasaturado de iones de hidrógeno, se vuelve, y lo que son los iones de fosfato y hidroxilo y calcio, se vuelve una zona subsaturada y entonces se van precipitando en los cristales de hidrógeno y se produce el proceso de remineralización. Bien, entonces esta línea de acá, ¿qué representará? Si para arriba es sur, para abajo es el pH crítico, ¿no? El pH crítico. Cuando voy hacia arriba, ¿el pH es alto o bajo? Hacia arriba, acá, ¿el pH va a ser alto o bajo? Bajo, ¿no? Va a ser ácido, ¿no? Para que